tal? Me da muchísimo gusto saludarles aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estamos con dos invitados muy especiales que vienen a compartirnos su experiencia, sus vivencias y sobre todo una visión trascendente, una propuesta que tienen sobre un movimiento para personas con discapacidad. Alfredo Jiménez Martínez y también Marta Gabriela García Álvarez nos acompañan el día de hoy. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, Hola, muchísimas ¿qué gracias. tal? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos desde dónde vienen para poder entrar un poco a la temática del día de hoy. ¿Qué nos traen el día de hoy a presentar? ¿Cuál sería el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Pues bueno, mira, yo estoy en la Ciudad de México y el tema que vamos a tratar hoy es del movimiento de personas con discapacidad. Excelente, muy Es- bien. Yo estoy en el Estado de México, y pues bueno, venimos aquí con mucho gusto a presentar este gran evento que ya estamos a unos días de que se realice. Maravilloso, Alfredo. ¿Cuándo se va a realizar? Este, del 1 al 4 de diciembre para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Del 1 a 3 estaremos trabajando en mayormente en redes sociales, y en toda esta cuestión del Internet. Y el 4 se van a hacer actividades presenciales si la pandemia nos lo permite. Hasta ahorita todavía seguimos en sí, pero bueno, estamos muy pendientes de cómo se estén manejando estos días, porque obviamente ahorita pues estamos en una situación en que hay que estar muy pendiente porque la curva empieza a subir otra vez. Entonces estamos muy pendientes de ese tema también. Claro que sí. Muy bien, pues miren, como siempre comenzamos un converso con un poema. El día de hoy le tocó a Alfonsina Storni. El silencio. Nunca habéis inquirido por qué, mundo tras mundo, por el cielo profundo, van pasando sin ruido. Ellos, los que transpiran, las cosas absolutas, por sus azules rutas, siempre callados giran. Solo el hombre pequeño, cuyo humano latido en la tierra es un sueño, solo el hombre hace ruido. Pues hoy venimos a hacer ruido y a tener voz, porque creo que eso es lo más importante dentro de este tema de hoy de movimiento con personas con discapacidad que nos vienen a regalar esta propuesta maravillosa. Y pues quiero primero platicarles quién es Alfredo Jiménez Martínez. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, editor y postproducción en Justicia TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de Conecta, proyecto de inclusión y fomento de la cultura y el arte de personas con discapacidad, creador de Aventuras sobre Ruedas, ha generado diversos contenidos audiovisuales para distintas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, proyectos para visibilizar a las personas con discapacidad, creador del Flash Mob inclusivo que organizó con Marta García y otros aliados que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en 2018. Difundió después del sismo la situación en la que quedaron algunas personas con discapacidad en situación de pobreza extrema que perdieron sus casas en los estados de Morelos y Puebla, buscando la ayuda de fundaciones y empresas para la reconstrucción de sus hogares. Sesión fotográfica para visibilizar y empoderar, a las mujeres con discapacidad en el Día Internacional de la Mujer 2020, creador del proyecto del Festival de Inclusión Conecta, que se llevará a cabo en el mes de enero en la Ciudad de México, con previa autorización sanitaria por pandemia, ya lo comentó él, miembro del Comité de Organización del Movimiento de Personas con Discapacidad 2021. Y Marta Gabriela García Álvarez es directora general de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC, vicepresidenta de Conecta. Para incluir el tema de personas con discapacidad, trabajó en conjunto con Ford para el reto City One, mesas de trabajo con indiscapacidad,
Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Ha impartido cursos de concientización y capacitación con los temas de derechos humanos, no discriminación, inclusión, trato digno, lenguaje incluyente, inclusión laboral, mujeres con discapacidad, apoyos y ajustes razonables, imagen pública. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad, mujer con discapacidad, emprendedora, estudiante de trabajo social en la UNAM. Le gusta el deporte, comer saludable, leer, ver películas o series y escuchar música. Y pues ellos son nuestros invitadazos del día de hoy. Les agradezco mucho su confianza por estar aquí. Gracias también a través de Vero Mesa, que ella los recomendó acá conmigo. Y pues bueno, empecemos con esta charla. Platiquemos primero, sabemos que se celebra, se conmemora este día para visibilizar a las personas con discapacidad y nos referimos a este término porque es como ha sido estipulado. ¿Nos pudieran ampliar un poquito el hablar de por qué estamos tratando de evitar que se estigmatice, que se etiquete, que quepamos dentro de una palabra, pero que finalmente tenemos que llamarlo movimientos con discapacidad, porque así es como está estipulado a través de distintas asociaciones? Martita. Adelante, Alfredo. ¿Ah, yo? Ok. Pues bueno, primero, el término personas con discapacidad hoy en día es el término aceptado en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso es el término que hoy en día utilizamos. Históricamente se nos ha venido etiquetando de diferentes formas, ¿no? Desde los términos más peyorativos, y que muchas personas lo siguen utilizando hoy en día, ¿no? Inválidos, términos de este tipo, locos, ¿no? En el caso de discapacidad psicosocial, ¿no? Retrasados, idiotas, ¿no? Y pues bueno, este uso histórico de las etiquetas hoy pues, ha evolucionado se maneja personas con discapacidad. Pero nosotros en realidad lo que buscamos es que se vayan eliminando todas estas etiquetas, porque en realidad somos personas como cualquier otra, ¿no? Y si me quieren llamar de una forma, pues díganme Alfredo, díganle Martita, ¿no? Ya si hablan en conjunto, pues solo somos personas. Esto es nuestro ideal. Hoy en día se usa el término personas con discapacidad, porque se está anteponiendo el que somos personas primero que en la condición en que vivimos. La discapacidad solo es una condición, no es lo que nos hace ser, no es lo que maneja nuestra vida, ¿no? Solo es una condición, pero antes que nada, solo somos personas. Entonces, por eso es que se maneja hoy en día este término. Gracias, Alfredo. Y bueno, Marta, ya que nos aclara aquí Alfredo esta visión que es importante, ¿cómo es que vamos teniendo voz? ¿En qué espacios nos permitimos nosotros darnos nuestra propia voz? Porque muchos creo que se cierran las puertas a que alguien nos otorgue esa situación y tenemos que tomar nosotros la palabra y tenemos que tomar acción y tenemos que mostrar en lugar de que otras personas hablen por nosotros, por nosotras. Entonces, Sí, Marta, platícame un poco, ¿cómo te ha ido con esa experiencia? pues mira, ahorita, bueno, con mi experiencia yo creo que ha sido el que de pronto sí hay que tomar la voz, de pronto incluso hay que arrebatar el micrófono porque es la única forma en la que nos van a escuchar. A veces sí cuesta trabajo porque de pronto cuando en mi condición, ¿no? Y en mi situación, que tengo esta discapacidad, pues de pronto a lo mejor la falta de accesibilidad y no poder llegar como esos espacios donde puedes tener esa voz, a veces es complicado, pero por eso te digo, a veces hay que arrebatar el micrófono y jalarlo para que te pueda llegar eso. Y creo que nosotros somos quienes tenemos que propiciar eso. Te digo, de pronto es complicado porque a veces la accesibilidad no lo permite, pero tenemos que buscar las formas. Creo que a veces también entre más rato es o sea, entre más grande es ese reto, pues creo que más le pones sabor a esto y creemos que desde ahí es de donde tenemos que empezar a hacer cosas. Justo también, pues un poco por eso,
empezamos con todo este tema del movimiento de personas con discapacidad, porque pues necesitamos tener esos espacios, tenemos que dar esa voz a las personas con discapacidad para que puedan ser escuchadas, pero también pensando en los que no pueden ser escuchados, porque hay personas que están a lo mejor en alguna institución, eh, pues encerrados o en sus casas y no pueden salir por este tema también de la accesibilidad. Entonces también llevar afuera esos temas, porque como no sean escuchados, alguien tiene que decirlo. Obviamente lo mejor sería que ellos lo hicieran, pero bueno, con empezar a hablar de esto, en el que hay personas recluidas en estos lugares que no pueden tener esa voz, ya de entrada, pues ahí empiezas a darles ese espacio. Entonces creo que tenemos que empezar a hacerlo desde ya. Excelente, pues definitivamente, como dices, hay que seguir arrebatando los micrófonos y encontrar las vías y los accesos para poder hacernos presentes y visibilizarnos. Alfredo, platícanos en qué consiste este movimiento de personas con discapacidad, cómo surgió, platícanos un poco la historia y cómo es que ahora están promoviendo esta visión importante de reunirse para seguir mostrando presencia, voces, unión y sobre todo tener este trabajo en grupo. Este, pues mira, Martita y yo hemos venido trabajando desde hace algunos años en proyectos conjuntos. Aparte de, como ya lo mencionó Martita, ella tiene mil cosas que hacer, en la fundación en la que está, en su escuela y todo, pero aparte, afortunadamente, se une a todo el proyecto de Conecta y hemos venido haciendo actividades en los últimos años. Entre ellos, como lo mencionaste, este flash mob en el Monumento a la Revolución que realizamos en el 2018, donde participaron más de 150 personas con y sin discapacidad. Fue un evento bastante bonito, muy interesante, y donde logramos conjuntar a personas con diferentes condiciones. Yo creo que ahí inicia esta historia. Y de ahí, pues hemos venido trabajando principalmente en el proyecto de Conecta en temas de culturales, artísticos, empezamos a generar contenidos, empezamos a pedirles a personas que están en el mundo de la literatura que nos contaran cuentos, cuentos cortos, les poníamos interpretación de lengua de señas mexicana, tuvimos un gran éxito con eso, empezamos a hacer obras de teatro también en lengua de señas mexicana, y así veníamos trabajando, haciendo contenidos y empezando a participar y aprender también al mismo tiempo, tanto Martita como yo, de las otras condiciones y no encerrarnos en el mundo de la silla de ruedas, que es lo que nosotros usamos. Somos usuarios de silla de ruedas. En eso estábamos cuando viene el tema de la pandemia y pues Martita y yo nos decimos, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo que se nos ocurrió fue empezar a generar contenidos. Empezamos entonces a tener programas semanales donde invitábamos a personas con diferentes condiciones, personas muy expertas en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y uno de los temas recurrentes justamente era por qué no avanzábamos, por qué es tan lento es lo que sucede en el tema de los derechos e incidir en políticas públicas de las personas con discapacidad. Y si hacemos una revisión histórica en los otros movimientos, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, el movimiento afroamericano, etcétera, que han sido movimientos muy fuertes. Entonces nosotros quisimos aprender, nos pusimos a investigar un poquito y junto con las charlas que teníamos cada 8 días, pues decíamos, bueno, esto es multifactorial, obviamente, pero concluíamos que una de las causas era justo que nunca hemos logrado tener una gran unión, lograr hacer un gran colectivo de las personas con discapacidad, donde haya representatividad de todos, de todas las condiciones, de los cuidadores, de las familias, etc. Entonces, bueno, así venimos platicando y platicando y pues hace 7 meses, pues por fin Martita y yo nos decidimos, sacamos, bueno, nos pusimos ahí a generar todo un proyecto, lo sacamos en redes sociales, pensamos, porque pues, si vemos cómo se evolucionan los movimientos sociales, pues pensamos que posiblemente solo íbamos a salir ella y yo y algunos amigos, algo así,
Pero no, resulta que el fenómeno explotó. De hecho, el día que lo lanzamos en redes sociales, Martita me ganó una apuesta porque yo le decía, no van a unirse más de, que creo que 200 personas era nuestra apuesta, ¿no? Yo decía, no, no llegamos a los 200. Bueno, pues Martita me ganó, debo decirles. Y de ahí, esto se convirtió en una bola de nieve, ¿no? O sea, a tal grado de que hoy en día hay 42 grupos de personas, nosotros les llamamos enlaces, los que están coordinando en cada zona. Hay 42 enlaces en el país, más los países que se han unido, porque nos empezaron a contactar de otros países. Entonces esto ya es todo un fenómeno que lo que está sucediendo hoy en día nos tiene, aparte de que emocionados, sí nos tiene sorprendidos porque nosotros pensábamos que esto que está pasando hoy iba a pasar dentro de 5 o 6 años. Entonces, se han unido ya, son miles de personas. ¿Y por qué te digo miles de personas? Por ejemplo, tenemos un marco en Facebook que sacamos invitando a las personas que usen el marco de movimiento de personas con discapacidad. Y estoy seguro que hoy vamos a romper la barrera de las 10,000 personas que están usando este marco. O sea, es impresionante. Nosotros creemos que esto que nosotros pensábamos de esta unión ya estaba como en la cabeza de todo el mundo. Solo faltaba que alguien tomara el cerillo y prendiera la mecha. Y bueno, pues Martita y yo nos animamos a tomar ese cerillo, prender la mecha, y pues ya estamos aquí en este movimiento que por ser el primer año lo que queremos es unificar, mostrar que tuvimos esta capacidad de unirnos. Es la misión de este año y la estamos logrando muy bien con el lema Orgullo y Dignidad. Y pues bueno, estamos trabajando porque ya estamos a escasos días. Excelente, Alfredo. Pues qué bien que pudieron arrebatar no solo los micrófonos, sino las pantallas y romperlas a través de las redes, ¿no? Cómo fue cambiando a través de la pandemia esta posibilidad, y creo que esto también acercó a que muchas personas que estaban en cierta forma en aislamiento pudieran encontrar estas vías de acceso. Entonces, también es maravilloso cuando utilizamos las TICs, las tecnologías de información y comunicación para comunicarnos y vincularnos. Y bueno, pues ¿cuáles son todos esos países que también se unen, Marta? Platícanos, y además platícanos un poco acerca del logotipo que nos estabas contando, el logotipo de este movimiento de personas con discapacidad. Claro, mira, los países que se han unido hasta el momento son Chile, Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú, Honduras, España, ya dije Ecuador, y bueno, son los países que hasta el momento se han unido. Y bueno, el color amarillo fosforescente que estamos utilizando para el movimiento, junto con el logotipo, tienen pues sí cierto simbolismo, porque este color amarillo verde fosforescente es uno de los colores más fáciles de detectar al ojo humano, es el más visible. Entonces, mediante este color queremos que uno de los grupos, que es el de las personas con discapacidad, pues sea muy vistoso para que cuando en la calle andemos con este color, sin lugar a duda, volteen a vernos. Y pues adicional pusimos el logotipo de accesibilidad universal que propone la ONU, en donde pues aquí están incluidas todas las personas. Y creo que es importante resaltar que para este movimiento, pues sí, quienes son los protagonistas de todo esto, por eso sí, se llama el movimiento de personas con discapacidad, pues somos nosotros las personas con discapacidad, pero queremos invitar a las familias de todas estas personas, a sus amigos, pero también queremos empezar a invitar desde las escuelas, universidades, a las empresas, y a todos ellos nosotros les llamamos aliados, porque es importante que todos nos sumemos, ya que en algún momento de la vida alguien puede tener o puede conocer a alguien con esta condición. Y qué mejor que vayamos haciendo este mundo mucho más fácil para que pues cuando llegue ese momento pues podamos transitarlo de mejor manera, ¿no? En mi caso, yo hace 22 años adquirí la discapacidad por un accidente automovilístico. Entonces, pues entender que la discapacidad puede llegar por cualquier medio, ¿no? Por una enfermedad de nacimiento, porque bueno, pues también hay, en algún momento alguien nace con, o sea, viene el bebé y ya sabes, o en el momento del parto puede
se puede adquirir esta condición, pero también por edad. Entonces es importante que vayamos haciendo conciencia, pues, de qué nos falta, qué tenemos y realmente cómo queremos una sociedad cuando a nosotros nos toque estar en ese lugar. Claro. Fíjate, Marta, qué bueno que lo comentas, cómo las instituciones cada vez están teniendo también una mayor conciencia. A mí me han pedido en algunas de las instituciones que trabaje el tema, instituciones de personas con discapacidad, que trabaje la temática de la sexualidad, porque definitivamente muchas veces los papás y mamás creen que los hijos son eternos, tengan la edad que tengan, y los siguen de cierta forma infantilizando, ¿no? Entonces, qué importante es que ellos tengan su propia voz. Trabajamos mucho a través de las sensaciones físicas, de la respiración, de que identifiquen en el cuerpo, obviamente de acuerdo a cada discapacidad, pero que identifiquen en el cuerpo las distintas sensaciones y cómo van ellos y ellas desarrollando su propia voz en torno a sus sensaciones, cómo van manifestando este deseo sexual que también pueden llegar a experimentar y que a veces pues no se tomaba en cuenta. Por ejemplo, la temática de sexualidad se restringía por completo y ni siquiera se hablaba de este tema, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso, como bien lo dices, que cada vez estemos sumándonos como aliados, porque dentro de estos laberintos, diría Fina Sanz, sí hay aliados, pero también hay muchos monstruos. Y nuestros principales monstruos es a veces nuestros miedos. Y creo que tenemos muchos miedos, las personas, a poder entender básicamente la esencia del que está frente a nosotros o a nosotras, ¿no? Su persona como tal, nos da miedo. Y nos generamos prejuicios, generamos juicios, hacemos conclusiones, hacemos conjeturas, le robamos la voz y muchas veces en robar voz atropellamos y pasamos por encima de los derechos de cada persona. Entonces, pues qué bueno que están aquí levantando esa voz. Y bueno, platíquenme cuál es el objetivo, cuáles son como todos los objetivos de este movimiento de personas con discapacidad, qué se pretende lograr, además de la visibilidad y de la unión de cierta forma de grupos. ¿Qué otros objetivos hay, Alfredo? Pues mira, como te comentaba, este primer año nuestro objetivo, que creo que ya prácticamente se logró, es mostrar que tuvimos esta capacidad de unificarnos en un gran colectivo. Pero obviamente, pues, ¿para qué? Para empezar a trabajar el próximo año, lo que nosotros queremos es hacer el próximo año, iniciarlo, convocando a una gran alianza, a una gran asamblea en donde se discuta durante el primer trimestre estos temas, donde pongamos el tema y hagamos un semáforo para ver realmente cómo está el tema de las personas con discapacidad referente a políticas públicas, a nuestros derechos. Y para lograr esto, lo que queremos es justamente hacer esta alianza donde convoquemos obviamente a las personas con discapacidad, donde convoquemos a las universidades, donde convoquemos a expertos en el tema, convoquemos a empresarios, a medios de comunicación, obviamente a los poderes de este país para que trabajemos y saquemos a partir de ese semáforo una gran agenda en la cual me refiero a grande por su trascendencia, no porque tengan que ser miles de temas. O sea, ¿para qué queremos sacar 500 puntos? Si y va a llegar el fin de año y vamos a decir, ¿cuáles logramos? No, pues ninguno, ¿no? O sea, que nos basemos en cosas reales. Este año 2022 que viene, la agenda nos sacó 3 resultados en los que sí podemos trabajar, sí podemos tener objetivos claros y sí podemos, es más, hasta poner fechas para ir así, trabajando estos objetivos. De eso trata este movimiento, de que podamos hacer esta gran alianza con todos los sectores de la sociedad y todos nos involucremos para avanzar. Y así ir trabajando año con año para ir avanzando, porque obviamente sabemos que los temas son muchos. Educación, trabajo digno, salud, esparcimiento, transporte, que prácticamente en todo el país es uno de los temas por los cuales las personas con discapacidad no salen, entre muchos otros temas.
la violencia de género con las mujeres con discapacidad, que es un tema tan invisible hasta para las mismas mujeres. Bueno, todo esto hay que ponerlo en la mesa, hay que empezarlo a trabajar y empezar a generar, como dije, a esta alianza en donde podamos participar todos y podamos ir logrando estos cambios. Porque ya como lo dijo Martita muy claro, las personas parece que se niegan a ver el tema de la discapacidad. Nosotros decimos que muchas veces ha de ser como este tema de las enfermedades o de la muerte, ¿no? Como que los evitamos, lo queremos lejos de nosotros. Pero en realidad hay que hablarlo porque sí, la discapacidad está muy cerca de nosotros, en cualquier momento podemos adquirirla o puede alguien muy cercano a nosotros adquirirla, como dijo Martita, ya sea por enfermedad, por nacimiento o por accidente. Y hay que enfrentarlo, porque si tenemos un mundo mejor construido, más accesible, y cuando hablamos de accesibilidad no es solo arquitectónica, de la arquitectura, no solo son rampas, sino de accesibilidad en general, en el lenguaje, en las comunicaciones, etcétera. Pues bueno, pues las personas que en algún momento adquieran una condición de discapacidad, pues se van a enfrentar a un mundo diferente al que nosotros nos hemos enfrentado. Y también al cambiar esta visión histórica, donde la discapacidad es una cuestión de lástima o un castigo divino, y cambiemos esta forma de verlo, también vamos a evitar mucho sufrimiento a las personas y en muchos de los casos hasta temas de estafas que a nosotros nos pasó, ¿no? Cuando la adquirimos, como pues no sabemos del tema, todo el mundo, obviamente, por ejemplo, en caso de un lesionado medular, lo que quieres es volver a caminar, pues, pues hasta caes en manos de estafadores porque no hay la información. Entonces, tenemos que hacer llegar todo esto para cambiar esta concepción que se tiene general de la discapacidad. Sí, y además, como lo comentabas también, ¿no? Esta parte de la supuesta inclusión que en realidad no es tan real, ¿no? Creo que ese punto también es importante mencionarlo, donde se segrega a la persona, por ejemplo, en algún lugar cuando alguien va o a un concierto o al cine o algún espacio en particular, donde muchas veces se restringe a que solamente esté una persona acompañando, ¿no? Y entonces en realidad vemos que hay una segregación y que no es real esa tal inclusión que estamos teniendo, ¿sí? Bien, Marta, ¿cuáles son los retos? A qué se enfrentan? ¿Cómo les va con este movimiento y los retos? Creo que son muchos y empezando desde las mismas personas con discapacidad. De pronto, pues también esta parte histórica en donde solamente, pues a veces queremos que nos den, que aún nos vemos un poco, y bueno, creo que también es parte también de cómo se ha ido construyendo durante la historia el cómo se les ve a las personas con discapacidad. Pero ese mismo boleto no lo hemos comprado, en el donde queremos el asistencialismo, en donde queremos que nos ayuden, en el queremos que nos den. Y creo que desde ahí está el principal reto, empezar a quitar estos, como estos temas, estos paradigmas de las personas que se tienen acerca de su misma condición. Obviamente, también de la familia, porque a veces la familia o te sobreprotege o incluso hay lugares todavía en donde pues no, ni siquiera sacan o sea, no, ni siquiera reconocen que hay una persona con discapacidad porque la esconden, porque es motivo de pena, motivo de vergüenza, porque la familia no lo ve bien y porque pues ya es algo ahí como decía Alfredo, ¿no? O sea, incluso hasta del castigo divino. Creo que desde ahí tenemos que empezar a hacer cosas. Los retos también están en el gobierno, porque de pronto, pues bueno, en este gobierno actual solamente, pues los planes o las cosas que se tienen para las personas con discapacidad solo está reducido a una beca y eso solamente es para algunos cuantos. Entonces necesitamos políticas públicas que realmente propicien un desarrollo en donde, pues no solamente nos den una pensión, sino nos permitan tener el espacio adecuado, transporte accesible, que podamos ir a la escuela, que nos podamos preparar bien para que cuando tengamos que salir al mercado laboral, pues también las empresas estén preparadas. Entonces, en general, y bueno, también
la misma sociedad, ¿no? O sea, a veces cuando ves que alguien se estaciona en una rampa, o sea, enfrente de la rampa o en estos cajones de los estacionamientos que están designados para personas con discapacidad y que llegan y se estacionan y a veces se enojan porque le dices, oye, pues, o sea, no te corresponde. Y ese tipo de actitudes, o sea, también es ir ahora hacia la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay demasiados retos, pero creo que también no ha habido la información necesaria. Y pues bueno, por eso queremos empezar a alzar la voz, salir a las calles, empezar a decir lo que necesitamos, que no pueda, o sea, que podamos salir a cualquier restaurante, por ejemplo, donde yo quiera ir y que no tenga que escoger el que creo que está más o menos accesible, pues para ir con mis amigos, para, pues no sé, hacer lo que a mí se me antoje en el momento que quiera, como cualquier otra persona, ¿no? Que va, viene y escoge a dónde ir y con quién ir también. Entonces creo que eso es como el gran reto también. Claro, pues definitivamente, Marta, nos acabas de mostrar un panorama de trabajar desde este macrosistema a nivel de cambios sociales profundos de políticas, pero también en las comunidades, en escuelas, en instituciones también de salud, ¿no? Todo el aspecto comunitario y luego irnos a ese microsistema en la parte familiar, como papás y mamás poder desapegarse de todos estos conceptos también que introyectan respecto a lo que es la discapacidad, porque en muchas ocasiones son los que principalmente generan en las personas estos tipos de apegos de que se transforman en aferramientos, ¿no? Porque a veces ya no son apegos, ya son aferramientos y vamos limitando más una condición que pudiera llegar a tener una visión distinta de autonomía, de independencia, de buscar su propia voz, sus derechos, ejercer todas las metas que quieran tener y proyectos y sueños que muchas veces se ven truncados tristemente desde los sistemas familiares también, ¿sí? Entonces, pues trabajemos en ello en conjunto. Alfredo, me gustaría que me comentaras qué sigue después de todo esto, de este movimiento, hacia dónde vamos, cuáles son los sueños tuyos, Alfredo, y unidos algunos a los de Marta para poder también plasmarlos, que no se queden en sueños, sino empezar a materializarlos. Aquí en propuestas educativas no solamente es comentar lo que hacemos, sino realmente darle un cauce, encontrar esta visibilidad, pero también que se plasme en acciones y en qué podemos contribuir las personas que estamos escuchando y que vamos a escuchar este converso, cómo podemos sumarnos, cómo podemos contribuir, qué podemos hacer para también visibilizar y unirnos a este movimiento. Pues mira, yo creo que el sueño pues es como muy sencillo, que ojalá algún día no se necesiten movimientos, no se necesiten fundaciones, no se necesiten instituciones en pro de los derechos de las personas con discapacidad, porque ya no los necesitamos, porque tenemos el acceso como cualquier otro ciudadano a todos los derechos, a todo lo que se necesita, porque podemos ir a cualquier escuela a estudiar sin ningún tema de accesibilidad, tanto arquitectónica como de comunicación, porque podemos acudir a cualquier evento sin ninguna preocupación en temas de accesibilidad, en temas igual de comunicación, podemos recibir salud digna, podemos recibir y acudir a cualquier espacio como cualquier otro ciudadano. El sueño es de que un día lleguemos y encontremos los cajones de personas con discapacidad, como dijo Martita, desocupados, y no tengamos que estar dando durante 2 horas vueltas para encontrar un cajón, porque las personas no lo ven. Yo muchas veces digo, no es una cuestión de mala voluntad en la mayoría de los casos, aunque sí los hay, pero no saben lo que nos implica el que no encontremos un cajón. Nosotros, por ejemplo, tú sabes que en cualquier estacionamiento normal no podríamos bajar una silla de ruedas. A mí me ha pasado que he estado 2 horas buscando un espacio, ¿no? Dónde estacionarme porque las personas lo ocupan. Y cuando
les dices algo, dices, oye, o sea, te ofenden, se enojan, te insultan, pero nunca hacen conciencia de lo que representa hacer esto. El sueño es de que la sociedad, las empresas, los medios generen tal grado de empatía con nosotros, de que pues nos vean como iguales y que cuando prendamos la televisión, en cualquier programa, veamos que las personas sordas tienen la información y tienen un intérprete de lengua de señas porque también tienen el derecho a la información y al entretenimiento en la televisión. Que también los programas tengan audiodescripción porque las personas ciegas también tienen derecho a la información. Entonces, pues en realidad ese es el sueño, que el mundo sea accesible para todos. ¿Y sabes qué es la magia de esto? Que a lo mejor, yo digo, no se dan cuenta o qué pasa. Cuando hacemos el mundo accesible, no solo beneficia a las personas con discapacidad, nos beneficia a todos. Claro. Y lo voy a volver a decir, pero el ejemplo más claro es las rampas. En cualquier lugar donde hay una rampa y hay unas escaleras, véanlo, el 90% de las personas ocupa la rampa y no las escaleras porque son más seguras, porque es más fácil, o sea, es más cómodo. Entonces la accesibilidad nos funciona a todos, no solo a las personas con discapacidad. Entonces, si esto lo generalizamos y lo hacemos, en realidad nos beneficia a toda la sociedad, hasta a las personas que cuando van con tacones altos les va a beneficiar, es más fácil una rampa que una escalera, ¿no? Cuando vas con la carriola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generar un mundo en el que todos podamos convivir, esa es la idea, ese es el sueño. Excelente. Pues bueno, estamos aquí también realizando este converso porque va a ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica, cultural, toda la vida como tal. Y pues parte de esto que comentas, Alfredo, que me parece con mucha visión y sentido común, que es en ayuda para todas las personas, no específicamente para las personas con discapacidad, y sobre todo que en algún punto logremos ya no tener este tipo de días especiales donde se tenga que hablar, ¿no? Para visibilizar, y que así como lo hay en este caso, en todos los demás casos, o sea, que tengamos esta visión, esta conciencia clara de que es algo que se integra de una forma tan natural como debería de serlo. Entonces, bueno, Marta, pues ¿con qué nos quedamos? ¿Dónde los buscamos? ¿Dónde buscamos el movimiento? ¿Qué más, con qué más quieres cerrar y concluir este converso? Sí, pues invitarlos a que sigan todas nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Movimiento PSD. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube para que nos busquen. Creo que será importante porque por ahí es como estamos como compartiendo toda la información. Invitarlos a que también del día 1 al día 3 de diciembre, pues empiecen a hacer actividades desde redes sociales, que pues por ahí vamos a estar compartiendo algunas actividades. Y el día 4 de diciembre, pues que busquen alguna sede donde se va a hacer un recorrido de 3 kilómetros, que va a ser pues la manera en la que nos vamos a hacer visibles. Al final va a haber una actividad sorpresa y después algunas sedes van a tener algunas actividades tanto artísticas como culturales. Entonces va a ser muy importante que pues todos nos podamos sumar. Este recorrido, pues a este recorrido están invitados todos, las familias, las personas con discapacidad, empresas, amigos, todos estos aliados, cualquier persona que quiera conocer acerca del tema. Creo que es importante que todos estemos juntos en ese recorrido. Y pues bueno, invitarlos a que no solamente ese día hagan alguna acción, ¿no? Sino que esto es de todos los días. La discapacidad no se quita cuando te duermes o cuando, no sé, días festivos tampoco hay. Entonces creo que sí es
pues precisamente para conmemorar el 3 de diciembre todas estas actividades, pero seguir haciendo acciones, ¿no? Compartirlo con más personas y pues bueno, este evento va a ser el inicio de algo grande que queremos continuar porque ya está siendo grande, pero queremos continuarlo. Así que pues entre más personas se sigan sumando a, a lo largo del año y de aquí en adelante, creo que va a ser muy importante. Y sobre todo, Marta, esta visión de que trabajemos cada quien en nuestro interior en tomar esa conciencia, ¿no? De respeto y de cuidado por el otro. Creo que una forma importante es también cuidar del otro, el que está frente a mí. Y pues bueno, Alfredo, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cerramos este converso? Pues, pues sí, invitarlos a que se unan, como dijo Martita, a este recorrido, que es un recorrido festivo, es un recorrido donde vamos a manifestar este orgullo y esta dignidad. No es una marcha de protesta, sino es un recorrido donde estamos invitando a toda la sociedad a que cambiemos la visión que se ha tenido sobre la discapacidad históricamente. Recordarles, por favor, pues el tema del cubrebocas, la sana distancia. Vamos a estar muy pendientes y muy cuidadosos de este tema. La salud es lo primero. Y invitarlos a reflexionar un poco cuando lo que implica esto que comentaba, ¿no? Si el ocupar un cajón para personas con discapacidad, creen que no genera problemas, sí los genera. El hecho de que se paren en una rampa sí genera problemas. Estas banquetas que son horribles en muchos lados, pero aparte están llenas de puestos y llenas de cables, donde una persona ciega corre un alto riesgo. Ser empáticos, tratar de ver que en realidad cuando nosotros pedimos el acceso a la educación, que haya libros en braille, que haya un intérprete de lengua de señas en una escuela, que un mostrador también sea accesible para las personas de talla baja o las personas usuarias de silla de ruedas. O sea, no son caprichos, la verdad no son caprichos. El que pidamos que en los cines pongan una zona para personas con discapacidad, que no sea hasta enfrente, donde nos tengan con la cabeza así, y sea la experiencia, en lugar de ser algo bello como es el cine, se convierte en algo tortuoso y horrible. O sea, en verdad, no es difícil hacer estos cambios. Y lo único que hace falta es un poco de conciencia, un poco de empatía y un poco de ganas de que cambiemos al mundo, ¿no? Donde veamos que todas las personas tenemos pues, el derecho a estar bien, el derecho a ser felices y el derecho a convivir, ¿no? Sanamente y con todos, ¿no? Pues bueno, invitarlos a que se unan a este gran movimiento sería lo ideal, ¿no? Pues es un placer para mí haberlos conocido. De verdad, Marta, que valoro mucho, qué bueno que tienes esa capacidad de arrebatar los micrófonos y me da gusto porque es una parte importante de la rebeldía con la cual me identifico. Entonces, te agradezco que me hayas recordado lo que es arrebatar los micrófonos y Alfredo, qué bien que nos invitas a tomar esta conciencia de empatizar y si bien no podemos ponernos en los zapatos de las otras personas o en los lugares de las otras personas o en las voces de las otras personas, ni tampoco queremos que esa voz se quede ahí arrebatada por otras personas, sí podemos acompañar, sí podemos cuidar, sí podemos sensibilizarnos y sobre todo tener esta visión más amplia que en este mundo convivimos diversidad de personas. Y gracias a la diversidad hay vida y gracias a la diversidad hay creatividad. Y creo que parte de lo que ustedes nos vienen a mostrar y con todos los antecedentes de lo que han trabajado en diferentes movimientos es esta fuerza de la creatividad que hay en cada ser humano y que lo único es plasmarla en un mundo que a veces no se abre la posibilidad a experimentar otro tipo de visiones, ¿no? Que también compaginan en este universo. Entonces, muchas gracias. Gracias por haber compartido este converso, por haber confiado en este proyecto de converso y
no dejen de ver el próximo converso cada miércoles por las redes sociales, el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y también en Facebook Claudia Hernández. Les agradezco mucho. Gracias, Alfredo. Gracias, Marta.